Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Legichan para comentar. Bueno, ha pasado un poquito de tiempo. Salieron nuevos míticos, salió el medio aniversario, sacando cositas interesantes y también un byte antes del True Legends. Y ahora sí, lo que todo el mundo está esperando, y yo incluido. El famoso y conocido True Legends 8. Bueno, como todos los años anteriores de los True Legends, suelen aparecer dos tipos de banners. Uno que es este con que podemos sacar uno de los cuatro totalmente gratuito. Y el otro, que es básicamente el banner. Este tipo de banners, bueno, al igual que el anterior, tiene Spark, así que ya tenemos dos Blaze Bernis aquí. Normalmente la mejor idea es llegar al 120, agarrar el quien te queda del banner y así ya tienes los cuatro. Pero bueno, vamos con el personaje a invocar. Si veis que no me estoy quejando ni nada por el estilo, es que es el banner más previsible de todos, te deja un poco más de medio año para prepararte y realmente ya estaba bastante preparado cuando salga en su momento. De acuerdo. Brave Ernie, en este caso, es una caballera de arco azul. Y todo el mundo pensaba que sería arco gris. Y yo me incluyo. Su arma personal, a pesar de tener el poco MT que tiene, pues tiene canto distancia, es decir, que dependerá de cuántas casillas se mueva hasta un máximo de 3. Tiene Slashing, efecto Brave en la fase del jugador. Efecto Brave en ambas fases. Fallo mío. Y también, si inicia el ataque o tiene un bono activo en la unidad, pues tiene todo más 5 más el 15 de la velocidad de la unidad y inflige un 20% de su velocidad como daño adicional. Durante el combate, claro. Y reduce los efectos de la reducción del oponente a la mitad. Su especial es nuevo. Sí, segunda vez consecutiva en los vídeos, porque el vídeo anterior también venía con el personaje que tenía que invocar, venía con otro especial nuevo. En este caso, por segunda vez, tenemos otro especial. En este caso es Oportunista, que convierte el 30% de la velocidad o defensa del oponente como daño adicional, la que sea más alta, evidentemente. Y además, si se ha activado o activa la habilidad especial de la unidad como la del enemigo, pues el siguiente golpe se reduce un 40%. Mismo caso que detallaron en el vídeo anterior, solo que sin la condición de velocidad. Y tened en cuenta que este tipo de reducciones son impenetrables, así que las habilidades de reducción de daño nos sirven ahí. Antes de pasar a las pasivas A y B, voy a hablar un poco de su habilidad personal. Paranoia. Esta skill hace dar null follow up y su efecto nuevo, paranoia, a los aliados de dos espacios y de la unidad. Y también reciben uno de daño si se cumple el efecto anterior, claro. Pero, si la unidad está a 5 espacios de un enemigo, y esta tiene penalizaciones, esta pasará a las penalizaciones del oponente más cercano y a 2 casillas de esta, y ella se quita estas penalizaciones. Y, si no está al 100% de su salud, pues entonces tendrá ataque y velocidad más 5 y anular wards. Es básicamente una parte es básicamente la habilidad Magic Bones de Pokémon, que pasa las penalizaciones, lo cual es genial. Pero este nuevo efecto, Paranoia, les otorga ataque más 5, Desperation y emboscada si el enemigo es del mismo rango o tenga 3 penalizaciones el enemigo por lo menos en caso de que sea un rango distinto. Sin contar las penalizaciones de los stats. Bien. Su A le da un ataque extra de ataque y velocidad dependiendo del número de bonos que tengas. Y si este es mayor o igual a 4, entonces va a tener, en este caso, como Bernie es de rango 2, tendrá Close Counter. Sin contar los bonos de estadística. Recuerden que ya tiene 2 por su C, es decir, Null Follow Up y Paranoia. Así que vas a tener que buscar otro aliado para que le dé otros 2 bonos más. Y para terminar su B. Ya si inicia, pues hace de 7 pre-damage fijo y convierte el 20% de la defensa del oponente como daño adicional. Sí, básicamente es una arma más player fase, es bastante ofensiva. Sé que tiene problemas, como por ejemplo el sello de Hardy Berin lo contea bien feo, ya que Paranoia lo que hace también es alterar la prioridad y Hardy Berin anula ese efecto. Sobre el resto en general,
Robin femenina no se destaca tanto, pero puede obstruir por su nueva vena divina, que básicamente es un obstáculo para el oponente. Félix, por el otro lado, tiene 3 acciones por turno, por su vez. Y si contamos impacto final van a ser 4. Y tiene una reducción verdadera equivalente al 40% de su velocidad si el oponente tiene activada su especial. Por cierto, lo había mencionado con el ventarrón y ya lo había dicho, así que es normal que, por ejemplo, su B personal tenga velocidad fantasma. Y el caso de Alphonse, bueno, tiene una nueva mecánica que incrementa estadísticas hasta más 20 a la unidad. Y más 10 a sus aliados gracias a su especial exclusivo. Ah, y tiene aliento vital 4. Bueno, creo que ya pasó un vídeo anterior que en su momento saqué unas cuantas, en ese caso Winter Bernice, pero a una cierta cantidad de invocaciones, no una cantidad de orbes. Pues vamos a repetir lo mismo como en ese momento. ¿Cuántas Brace Bernice saco en 160 invocaciones? Esto sería equivalente a 640 a 800 orbes, 615 a 775 por tener tickets. Y sí, luego de eso, si no hay ningún problema por lo que veo, es bastante posible sacar un vídeo para el banner del 6 de septiembre, por lo mencionado en un cierto vídeo anterior. Pero bueno, creo que va siendo hora de empezar. Sí, va siendo hora de empezar. A ver. Sí, voy a tener que desperdiciar este primer tiro, pero vamos a decir la verdad. En los True Legends tengo una tradición de que la primera ronda siempre la hago completa. Así que sí, una de las pocas cosas que podría agradecer sacando azul, pues no. Y voy a quitarme esa regla de crisis porque solo por esta ronda, sí. Vamos a empezarnos desde aquí. Esperable. Un comienzo bastante decepcionante, la verdad es que sí. Bueno, ahora sí. A centrarse en azules. Vale, empezamos con 2 azules. Así que bien. Faltan 2 tickets. Al menos son todos 4 estrellas. No la tenía, es verdad. No la tenía Isadora. Menos velocidad, vaya. Pero era bastante soporte por el tema de que tiene choque. Y el nuevo Turbar, que básicamente era ataque y defensa y sabotaje. Encima tenía el arma null follow up, así que era bastante decente. Así que no me voy a dedicar mucho. Tampoco es que ninguno de los tickets, por ejemplo, todas las invocaciones gratuitas por ahora no han salido casi ningún 3 estrellas. Así que por lo menos esto sí que se agradecer un poco. Pero ni quitando de Isadora, el resto nada en los tickets. Ahora sí, a gastar orbes. Ya me están empezando a repetir cosas.
Oh, vaya, otra, una cada no cometida. Menos mal que es 4 estrellas especial, también tengo que decir. Totalmente neutro. Si consigo otro reinar, quizá a lo mejor para un futuro dar... Quitar trampa 4 mejor sirve. Seguimos. ¡Yujú! Bien. Primera copia. Ya la tengo para más 2. Más vida, menos defensa, vale. Bien. Tenemos una copia. En la 21. Vale, entonces sí que vamos bien. Ya tenemos una copia. Faltarían 7. Y digamos que no hay mucho que decir. O sea... Al menos ya sabemos que voy avanzando y eso. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir. ¡No me esperaba otra! Así de rápido. Wow, ya más 2 a más 3 en un momento. Parece que el comienzo ha sido un poco mediocre, pero ya a partir del 20 está yendo bastante mejor. 3 ahora. A ver si me sale otra copia. No, lamentablemente no. Vale, ya tenemos 2 copias. Faltarían 8, pero nos quitamos 2. Sí, faltarían 7 ya. Casi iba a tirar en el verde. Casi iba a tirar en el verde, coño. No, no pasa nada. Ya empezamos con este tipo de tiros mediocres. Tres azules, ¿vale? Y tenemos la tercera. También más HP, vaya. No sé cuántos más HP me están saliendo. Pero mira, al menos yo tengo otra más. Me esperaba sacar otra más por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Más 2, más 3, más 4. Quedarían 6. ¿Sí? Teóricamente hablando. Vale, parece que aquí llegaré al 40. Y ya luego ya reclamaré la primera verme. Sí, eso es lo que hago. Pues menos mal que esto no ha sido un caso similar a lo que pasó con el atún Eteirica. O sea, sacarme... Tener que sacar la primera copia mediante Spark. Ahora la saco mediante la cuarta, me parece. Pero bueno. Tengo 4 ahora. A este ritmo. Quizás lo sacaré... Acabaría sobre 100 y algo, si sigo a este ritmo.
Y una piedra celestial. Muy bien, pues vamos a seguir. Hay una cosa que me ha hecho gracia. Pero yo lo diré después. Y hablando de gracias, tenemos allá a nuestro queridísimo Alphonse. En el 42. Y encima hay bis perfectos, o sea... Perfecto. Mira tú, mira qué bien. Si lo buscaría sería más defensa, o más resistencia, o más ataque, menos... Pero me parece que tenía una cosa bastante peculiar con Alphonse. Ahora hablaré, espera. Hay una cosa graciosa con Alphonse, y es bastante gracioso. Si combinabas con Panet o algo así con Alphonse, si le metes esta skill, la reapertura, y le pones en Panet, literalmente rompes el juego. Literalmente hablando, o sea... El enemigo que intenta atacar a Panet básicamente te cierra la app. Menudo bug más brutal. Quiero decir... Además, están las notificaciones. De hecho, lo anunciaron hoy, me parece. Sí. Que dijeron que literalmente va a haber un parche de actualización después de esto. Parche que salió 2 días después de grabar este vídeo. Así que sí. Ahora Panet no te va a romper el juego con la skill reapertura. Y es básicamente eso. Sí, quería hablar sobre esto cuando me saliera el Brave Alphonse y sí, terminé sacando uno al 42. Pero bueno, seguimos. Creo que debería tirar en rojo esta vez. Porque si ya tengo ya un Alphonse Davis perfectos, quizá cuando me salga un Félix, creo que podrá aprovecharse bien y me sale esta mierda. Dos azules y ahora no paraba de tirar el azul o ningún azul aquí. ¿Se acuerdan del momento que dije sobre lo del ascendente del anterior vídeo que bla 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 y re bla bla? Pues acaba de pasar esto. Como es nueva ascendente, pues gané una florecita. Eso no pasó con Hilda porque ya mencioné que ya tenía más de una en los dos casos del vídeos anteriores. Pero como aquí es nueva la Amelia ascendente, pues... Eso es lo que pasó. Y encima más velocidad, lo cual me viene bien porque me parece que tenía astucia, que literalmente hace que la unidad sea más difícil de doblar. Lo cual, genial, porque es una buena unidad ascendente y todo, o sea... Bien. Pues seguimos. Hola, Seth. Bueno, acaba de activarse el Focus Charge de una forma totalmente inesperada, tengo que admitirlo. Claro, como no tiene resistencia, ¿cuál es el mejor punto para él? Resistencia. Este sí que me pilló por sorpresa, técnicamente hablando. Bueno, no tengo activado el Focus Charge, lo cual la siguiente será del Focus sí o sí.
Así que a lo mejor puedo conseguir otra Brave Bernie en este momento. Ay, vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos vuelto de la anterior vez. Vamos por el 54. Me quedan aún 106 invocaciones. Así que... llevamos ya por un tercio del camino, así que nos queda el otro tercio. A ver, tengo activado Focus Charge, así que por lo menos seguramente tendré otra Wyvern más después de esto, pero... habrá que ver. Lo malo es que, claro, no cuenta los... no cuenta el... no cuentan los 4 estrellas especial, así que no puedo hacer nada ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Ah, cierto, me había olvidado de este tipo. No es la gran cosa. Tiene choque, lo cual es muy bueno eso, pero no lo tiene en 4 estrellas, lamentablemente. El choque. Ya empezamos con los copias esas, ¿eh? Tengo miedo. No creo... rojo es el menos probable. No creo que nos salga un Felix ahora mismo. No. Y tenemos otra copia. Vale, más 4, más 5 con el de la elección. Así que vamos bastante bien con ese tema. Lo malo es que se ha vuelto a reiniciar, pero no pasa nada. Podemos continuar. Lo malo es que ir de cuentagotas es esto, básicamente. Ojos hago 2 y quita 3. Ahí sí que sale bien. Pero quitando de eso a veces no sale bien, ¿eh? Ya estamos llegando al segundo Spark. O sea, ya vamos por la mitad del camino. Y por ahora se va a salir un Bernie por el Focus Charge. Y también tengo un Brave Falcons. Tampoco me voy a dejar por eso. Quitando de una, ahora tengo 2. Vale. No he visto los IVs de la otra. Por las piezas se me había olvidado de qué IVs era la otra. No, llegada. ¡Ah, más velocidad! Me da salto sin darme cuenta. Ostras, 6. Con el de la tuya serán 7. O sea, me quedan 4 copias básicamente. Y me quedan 85 invocaciones.
Y con esto ya es 80 de 80, lo cual llegamos al segundo Spark. Hora de reclamar la siguiente personaje. En este caso, como ya tengo a Alphonse, me cogerá Félix. Bien. Pues pasamos al siguiente. Si ahora se incrementa a 120 y luego llegaremos a 260. Vamos por la mitad. Ya llevo 6. 7 con el gratuito ese. Lo cual sería cada 20 tendría que sacar otro Revenant, teóricamente hablando. Os lo compro por esto. Por un momento pensé que vi la muerte. Vale, me ha asustado y todo, ¿eh? Me pregunto cuánto llevamos. 33 minutos. Ya me imaginaba que el siguiente vídeo va a estar largo. Esta parte se cortó inesperadamente. Afortunadamente, solo fue una señal de 4 estrellas que es fácil de esquipear. No había azules en esa ronda. Tres azules. A ver qué voy de buenas aquí. Anda, una de las personajes que salía en la Run de Fates. Vamos a ir lamentablemente. Pero tenía curiosidad porque tenía... Sí, estaba en un árbol, cerca de un árbol, literalmente tenía menos... Tenía reducción menos 10, o sea, de daño, o sea... Yo no me quejo. Una cosa, narrador. Bueno, va, seguimos. Algo que sí que me está sorprendiendo es básicamente que todos los que he tenido de Pity son todos nuevos. Ni un repe, ni nada. Se equivocaron de los Braves. Esto es del primer Solo Legends, no de la octava. Pero sí que hay una cosa graciosa que me pasa en este tipo de casos. Quiero decir, Brave Erika es azul, Brave Bernie es azul. Y... ¿dónde está? Ah. Y Brave Vector es azul. O sea... no sé qué pasa con el color azul. Siempre creo que hace... algún día debería llamarme Bluchan 1500 solo por el meme. Creo que ya tengo broma para el Día de los Inocentes, sí.
Y creo que volveré de seguida, sí. Bueno, ya hemos vuelto. Así que vamos a seguir. Me sigue quedando 4 y... Parece que se acabó la racha de los nuevos pitis. Bueno, no me quejo de Ymir, la verdad. Me encanta su diseño, honestamente. Pero que irónicamente que en el en el tiro número 100 me tenga que salirme alguien random de 5 estrellas. Olvídense, no he dicho nada. Vale, quedan 3. Y estoy a 1 de activar el Focus Chest otra vez. Sí, porque tengo 7, 8 con él. Y puede que incluso podría salirme 3 en la misma ronda. Muy poco probable, pero puede ser, ¿eh? No. ¡Quedan 2! No me jodamos, ¿eh? A lo mejor me hago más 10 en esta cuenta, ¿eh? Poca broma. Al final me hago más 10. ¿Más he hecho copias? Uno ya lo conseguiré por el otro. Estoy a 1, o sea... Técnicamente me quedaría 1. Si el Focus Chest no fallara. Sí, ya están empezando a salirme pitis ya de los que ya siempre me salen. Pero bueno. Otra vez activado el Focus Charge por segunda vez. Más resistencia, mejor que más velocidad. Tú mira qué bien. O sea, aún me quedan 48 tiros. A lo mejor tengo otra vez ni más. Lo cual solo me quedaría por lo menos una para el más 10 si juego bien las cartas. Y ya con esto, 120. Nos quedan unos 40 por continuar. Menudo camino estamos teniendo por aquí, ¿eh? Ven para acá, Alphonse. Hermanito mío. Tercera piedra celestial. Vamos a resumir lo que me queda. Sé que me quedan 40 invocaciones, pero voy impresionantemente bien. 8-9 con el que tengo que coger con la gratis. Ya serían más 8. 40 invocaciones que serían básicamente
Tengo el Focus Chess activado. Es difícil que en este momento me diese un Félix o algo para romperme el rey. Para joderme el Focus Chess. ¿7%? Otra Rey Lucina. Por un momento creía que iba a salir otra Rey Bernie. Lástima. Me ha fastidiado el Rex. ¡Niet! A menos ahora sí que sé que por lo menos sabréis Félix también me saldría si fueran normales. Esto me ha jodido, ¿eh? Me ha jodido mucho. Porque si fuera en esta ronda, por ejemplo, a lo mejor habría conseguido otra Brave Bernie más. Otra misión. Y estoy a 2 de terminarla, básicamente. No me esperaba sacarme la... También hay desfile de 5 estrellas. Bueno, técnicamente son 160. Básicamente 5 estrellas va a haber montones. Volvemos al verde. Creo que tengo que reconocer también que la penúltima Brave Bernie, la Brave Eiriga que me salió en el stream, también me costó una chingadera. Así que no me sorprendería si la termino más 8, ¿eh? Y más aún ahora que me están saliendo pura basura. Vaya. Vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos vuelto otra vez. Así que vamos a seguir con esto. Quedan 24 tiros, así que no nos queda mucho. Why I feel like that feeling that Úrsula creo que es de las player fase más brutales de todo el juego, me parece. Encima más velocidad, lo cual me va a dar como 2 puntos de velocidad por nivel. Pero es que literalmente esta tía es mortífera. Si la tía es capaz de hasta hacer un 99 por 2 al Duochrome. Eso no lo he visto nunca. Si no fuera por los tantos pitis que estoy saliendo actualmente, hubieran sido Brave Bernies y creo que ya la tendría ya más 10. Me estoy dando cuenta ahora mismo. ¡Qué raro! Normalmente es al revés. Vale, esto sí que no me lo esperaba ni de coña. O sea, 5 orbes de una. No veo ninguna cámara de broma o algo así. Es... muy raro, sí. Bueno, esta voy a tener que hacerla completa.
Vale. Eh... De acuerdo, otra más velocidad. O sea, solo me queda una copia y ya está, ¿no? Y volvemos a bajar de los 2000. Ya sé que ha salido mucha basura, pero... Quitando de la Bernie, pero... Esto no me ha pasado en la vida. O sea, sacar una ronda completa del color que buscaba. Me queda 15 para terminarla, básicamente. Me huele a quedarme más 9. Y más aún cuando me fastidió el Félix. Pero... no es algo de lo que yo me esperaba. A ver si sale en esta última. Cinco, 6, 7, 8, 9. No, vale. Iba a decir, si me sale una de esos dos orbes azules, la Break Bernie que me queda, iba a decir que tiraré la ronda completa y así ya tenemos la... Y ya tenemos ya la Robin, encima acabo el banner, encima todo el banner de una. Estoy impresionado la suerte de este vídeo. Encima no me salieron muchos 3 estrellas, quitando de una sección. Estoy satisfecho en este banner. Coño, me acabo de darme cuenta. La idea es hacer 160 justo, no 161. A ver, es otro 75. A ver si hay suerte. Basura. Hostia, si me salieran a 160... A que me va a salir otra basura aquí. Sí. ¡Ah! Qué cerca, ¿eh? Por poco. Y con esto... ya está. Y aquí hemos terminado. Para ser honestos, he empezado muy bien en la primera, sacando 4 Bernies hasta el primer Spark. Ya luego ya son 2 de 2, 2 en 2. Quitando de la última que solo me salió una y fue en la ronda completa de azules. O sea, tengo 9 Bernies, 10 con el gratuito.
O sea, la tengo para más 9. Por un momento tonto creía que a lo mejor sí que la conseguiría completa. Pero no sé, la mayoría han sido nuevos. Civilizadoras nuevas. Renaces 9. Sé que me ha salido un Alphonse. O sea, Alphonse y Félix ya los tendré más 1. También. Una Amelia ascendente que quería explicar de la segunda parte de los ascendentes. Cosa que quería hacer en un anterior vídeo, pero me pasó con lo de Lilian y bla bla. Ese sí que no me lo esperaba. Y la Irika menos. Pero bien. Se hace un buen añadido. Dos reclusinas por el Special Raid. Mozu. Una Ymir para otra fusión más. Un Gillian para otra fusión más. Úrsula, que la voy a usar sí o sí. De lo bestia que es. Otra Ermitaña. Buena mierda, poca broma. Me ha salido muchas cosas en lo que me ha salido. Una pena que me he quedado a una de más 10, Pero 600 orbes para tenerla más 9 es impresionante, También tengo que decir. Fueron 720, pero no quita el hecho de que fue impresionante. I might need to prepare to prepare. Pues ya está, sí. La verdad es que muy bien la sesión de hoy. Ahora veremos a ver la sesión de septiembre, que habrá que ahorrar como un loco. Pero lo que me fastidió es este Félix, maldita sea. Tenía el Focus Chest activado y me tenía que fallar en una ronda en un 7% cuando estaba en un verde, donde solo había rojos y verdes. No sé si es que pasaría o si hubiera tirado en esa verde. No pasa. Cosas que pasan. Solo estoy a una. A lo mejor me puede salirme en un pity la última Raid Bernie. O a lo mejor en las selecciones a lo mejor hago un mini sacando hasta 40 o hasta que me sale. No lo sé. Pero hacerlo casi más 10 de 1 es impresionante, Casi me marco un todos los gols. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!